Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor, esa que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros esta mañana. Así como hemos recordado en las últimas dos prédicas, cuando Jesús se aparece a sus discípulos y les dice paz a vosotros. Amén. La paz que esté con nosotros. He titulado esta exposición, Es el Señor. Es el Señor. Y pues quiero empezar preguntándoles, haciéndoles una pregunta. Eso. Uy. ¿Cuántas veces te has preparado una hoja de vida? Un currículum vitae. No me digas. La mía debe tener 2 ceros por lo menos. Sí. ¿Qué hacemos con nuestra hoja de vida? Ponemos lo mejor que somos, ¿cierto? La mejor fotografía de pronto. Respaldamos nuestra hoja de vida con documentos, con certificados que aseguran de que sabemos lo que sabemos, que estamos capacitados para hacer el trabajo. Queremos demostrar que somos capaces, que somos los más capos, los más expertos en esa área. Y para que nos contraten, ¿no? Y pues vamos a leer el texto sobre unos expertos que sabían hacer solo lo que sabían hacer, pescar. Vamos a leer Juan, estamos en el capítulo 21 del libro de Juan, ya nuestro último capítulo después de mucho tiempo, del verso 1 al verso 14. Dice, más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
Bien, qué lindo texto, ¿cierto? La pesca milagrosa. Quiero mostrarles lo que vamos a ver esta mañana. Parece largo, pero no es tan largo, hermanos. Algo importante está ahí al centro. Pareciera que el que escribe, nuestro narrador, no sé qué pasa con... Ahí está. Tenemos a un narrador en el primer versículo contando la historia y el mismo narrador cerrando la historia. Después vamos a ver que los discípulos se van a pescar y no pescan nada. Pero después vamos a ver que los discípulos tienen un desayuno preparado, pescado y pan. Después vamos a ver que no podían ver, pero después ese es el Señor, dice Juan a Pedro, porque sabían que era el Señor. Y no tienen nada. En la pesca que van no tienen nada y después tienen una gran cantidad de pescados. Y al centro, hermanos, en el versículo 6 de esta parte del capítulo, dice, entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Este esquemita es el que vamos a ver ahora en la mañana. Y pues, para una manera de introducción, dice que se les apareció nuevamente a sus discípulos. Ya dijimos, 2 veces se había aparecido antes a sus discípulos cuando estaban encerrados con miedo y el Señor les dice, paz a ustedes, ¿cierto? Y la segunda vez, por este unito que hemos visto el domingo pasado, este uno, por Tomás, que no estaba con ellos, vuelve a aparecer amorosamente el Señor y se muestra a ellos una vez resucitado. Y esta es la tercera vez, dice el narrador. ¿Qué hacían en el mar de Galilea? Debemos recordar que los evangelios en Marcos y en Mateo, cuando Jesús resucitó y el ángel se le aparece a las mujeres, el ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, y el texto dice, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Al parecer, estos discípulos recuerdan esto y se van obedientemente a Galilea. Pero hermanos, Jesús, después de su resurrección y antes de su ascensión, ha estado 40 años en medio de ellos. 40 días en medio de ellos. Y en estos 40 días, esta es la tercera vez que se les aparece. Entonces, en el equipo de predicación decíamos 40 entre 3. Más o menos Jesús aparecía y desaparecía cada 2 semanas. Cuando alguien desaparece un tiempito, ya nos preguntamos qué habrá pasado, ¿no? Es más, ya de pronto ni le llamamos, ni le consideramos, ni nada. Jesús ya no estaba con ellos todos los días como había estado los 3 años con ellos. Estos 40 días aparecía y desaparecía. Pareciera que Jesús aquí empieza una dinámica con sus discípulos. Que a ver, dejándoles un tiempito, vamos a ver cómo se manejan. ¿Cómo hacen las cosas cuando no sienten que estoy a su lado? Si no me ves presente, ¿cómo responden ellos? Y pues aquí están 7 de sus 11 discípulos, entre ellos unos expertos en pescar, expertos en conocer el mar, expertos en trabajar, un trabajo duro el de los pescadores, pero ante la ausencia de Jesús hay una incertidumbre. Jesús brilla por su ausencia. Están en Galilea y no hay Jesús. Entonces, pero hay estómagos vacíos. Hay familia. Pedro tenía una suegra que de pronto le exigía. Había familia que cubrir. Ellos mismos tenían que sostenerse. Y de repente ahí dice Simón Pedro, me voy a pescar. Claro, es lo más lógico, es lo más obvio, es el sentido común. Haz lo que sabes hacer.
¿cierto? Humanamente hablando, no está bien. Hay que ganarse la vida. Y lo único que saben hacer es pescar. Entonces los discípulos se van a pescar. Pedro toma la iniciativa y como todo líder toma la iniciativa, el resto decide ir con él. Entonces Pedro se arrastra con ellos a 6 discípulos más para ir a pescar. Y dice que pescan toda la noche. Dice que desde las 9 de la noche hasta el amanecer se pueden pescar. Pero toda la noche no pescaron nada. Toda la noche pasaron hambre. Esos estómagos estaban vacíos en pleno mar, sin comida alguna, sin esperanza de un desayuno al día siguiente. No había nada. Era un trabajo durísimo. Era un trabajo inútil. No había nada. Infructuoso, no tenía frutos ese trabajo. Toda la noche, todos sus esfuerzos, todos sus conocimientos estaban invertidos en esa noche para tener nada. Y esto es humillante para un experto, ¿verdad? Si tú eres experto en algo y de repente no te surte nada, no sale nada, no hay un resultado, no hay un fruto de lo que haces, no solo que, ¿qué va a pensar la gente que ha visto tu hoja de vida y dice que eres un experto? Sino que es frustrante para ti porque te pueden echar del trabajo también. Y es ahí cuando Jesús hace su aparición. Al amanecer, dice el verso 4, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Bueno, el texto dice al amanecer. Cuando está amaneciendo, hermanos, ¿ustedes pueden divisar a la persona así a una cuadra? No, ¿verdad? Porque está todavía un poco oscuro y si el sol está por detrás, peor todavía apenas se puede ver una silueta. Entonces, Jesús hace su acto de aparición, pero ellos no podían ver porque estaba medio oscuro. Y también estaban en pleno afán. Era lo último, de pronto recogiendo ya sus redes, yéndose a la orilla para irse porque no había nada. Y ese afán y ese cansancio hace que ellos no puedan ver nada. ¿Cuántas veces nos sentimos igual? El afán, el cansancio, el mucho trabajo, el no disfrutar los resultados de un trabajo, de pronto terminan nublando nuestra mente, nuestro corazón. Necesitaban que amanezca, que aclare el día. Y Jesús les hace esta pregunta. Amigos, la Reina Valera dice, hijitos. Es con esa confianza, pero con ese cariño también. En una versión dice, ¿tienen algo de comer? Esta versión dice, ¿pescaron algo? ¿Hay algo para comer? Qué pregunta, ¿no? Y estos expertos reconocen y dicen con toda la vergüenza de un experto, con una sola palabra, no. Un rotundo y contundente no. No tenemos nada. Quizás con una frustración en ese tono, ¿no? No tenemos nada. Quizás con cansancio. No hay nada. Es una necesidad básica. Comer. Toda la noche sin comer. Hambrientos tal vez. Y encima alguien les dice, ¿tiene algo de comer? No, ni nos hagas recuerdo porque más hambre nos va a dar. Entonces, estas palabras en la escritura son importantes. Dice, entonces, dice el verso 6, Él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron. Y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Qué interesante.
La voz de Jesús se deja escuchar y dice, echen. Y no solo le dice echen las redes, sino que les dice a la derecha. Esta es mi derecha, su derecha, hermanos. Hay una orden, echen. Hay un detalle, te dice dónde, les dice a la derecha. Y después ellos obedecen y echan las redes. Hay una acción, hay una decisión de escuchar y de hacer, ¿cierto? Ahora bien, los discípulos podían justificarse, ellos son los expertos, ¿verdad? Ellos saben lo que están haciendo. Podían haberle dicho, pucha, amigo, tú no has estado toda la noche con nosotros, no hay nada, estamos cansados. Podían justificarse porque ellos sabían, ellos conocían el mar y habían estado toda una noche, pero deciden obedecer. Y cuando se obedece, hermanos, es cuando empiezan a suceder las cosas. Las redes empezaron a llenar. Empezó a pesar esa red y no se rompía. Y no era cualquier pececito, los ispis que tenemos en la Angostura. Dice que eran peces grandes. La red tenía gran pesca. No era cualquier cosa lo que habían estado sacando. ¿Cuántas veces estamos trabajando algo duro, pero tú estás a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda? Y el Señor es que dice, no, escucha, oye, mi voz es a la derecha, ahí, a la derecha, ahí. Y tú dale que sigues a la izquierda. ¿Cuánto nos cuesta escuchar la voz de Jesús? Él dice, echen a la derecha. Pero más difícil, hermanos, ¿cuánto nos cuesta obedecer? No, es que yo sé, yo soy el experto. A la derecha no había nada, es a la izquierda. Y Jesús dice, no, es a la derecha. Hazlo, porque yo he dicho. Y se deja escuchar la voz de Jesús. Las cosas suceden cuando se empieza a obedecer. Más de lo que se podían imaginar. De pronto estaban simplemente buscando 7 pescaditos para comer, pero era una red llena de 153 peces grandes, ¿cierto? El resultado, la promesa que les había dicho, hallarán pesca, tendrán pesca. Y ese fue el resultado, una gran pesca. Tenían una gran cantidad de pescados, ¿cierto? Estaban anonadados. De pronto empezaron a recordarse la primera vez que sucedió algo similar. ¿Recuerdan cuándo pasó esto? Cuando Jesús los llamó para que sean pescadores de hombres. Quizás su mente retrocedió a esos 3 años atrás, cuando empezaron con Jesús y les dijo que iban a pescar hombres. ¿Qué hacían pescando pescados otra vez? Qué vergüenza para un experto, ¿verdad? Realmente los agarraron con las manos en la masa, haciendo lo que ya no tenían que hacer, porque iban a ser pescadores de hombres, pero ahí están buscándose la vida, buscando peces. Y estos peces, como eran grandes, estaban a la orden de la voz de Jesús. Entonces ahí dice nuevamente el verso 7, vuelve a decir entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Hermanos, era de madrugada, estaba oscuro, estaban a una cuadra de distancia. ¿Cómo es que Juan sabe que es el Señor? Sabemos que Juan era el discípulo amado, ¿verdad? Juan se había acostado en el regazo del Señor. Es Juan el que estaba cerca del Señor, el que tenía más intimidad con Él, el que escuchaba su voz de más cerquita a Él.
¿Quién podría llamarse Juan esta mañana? Que está en intimidad con Él, más cerquita de Él, que reconoce la voz, que recuerda lo que Él ya ha hecho antes. Le era familiar. Y le dice a Pedro, es el Señor. ¿Cuántos necesitamos que alguien nos diga, es el Señor, Miroslava? Y muchos le echamos flores a la suerte, ¿no ve? Es el Señor, le dice Juan a Pedro. Y Pedro, como es característico de él, se lanza todo impulsivo a ver a su maestro y se pone, por respeto a su maestro, se pone su túnica porque de pronto estaba con menos ropa para meterse al mar, qué sé yo, y se lanza a ver a su maestro. Estaba cerquita. Y a veces estamos así, cerquita del maestro. Pero necesitamos que alguien nos diga, es el Señor. Aún estaba a oscuras. Bienaventurados, les dijo el Señor, ¿recuerdan? Bienaventurados los que no ven y creen. Juan todavía no podía ver a Jesús, no podían divisarlo, pero creyó que era Él. Más adelante, el verso 12 dice, todos sabían que era el Señor, pero estaban calladitos, por ahí metían la pata en decir algo, ¿no? Sabían que era el Señor. Entonces, la dinámica de Jesús estaba empezando a funcionar. No necesitaban verlo para saber que era Él, ¿cierto? Y el verso 8 dice que los otros empezaron a arrastrar la pesca a la orilla y cuando llegaron a la orilla, ¿con qué se encuentran, hermanos? Con el mejor desayuno preparado por las manos de Jesús. Jesús tenía preparado un desayuno. Ahora, ¿este pescado era parte del de la red? No, Jesús ya tenía preparado una provisión para ellos. Si no hubieran sacado con la red de esos 153, Jesús ya tenía. Y se había tomado la molestia de armar su brasa, de calentarla, tenerla cocinadita, hermanos, y no solo tenía pescado, era cochabambino Jesús, tenía pan, con llapita venía. Y así es, cuando el Señor decide dar algo, va más allá de lo que tú estás esperando. Va con llapa. No solo había pescado, sino también había pan. Y una de las características de Jesús es que Él partió el pan y los repartió. El texto dice que empezó a servirles. ¿Cuántas veces los discípulos ya habían sido parte de este círculo en que Jesús parte el pan y los reparte? La multiplicación de los panes, la última cena, el compartir el pan, ya era muy familiar de ellos. Entonces, con mayor razón podían reconocer que Él era el Señor. Ellos tienen un desayuno preparado. Había pan, había pescado. Él les estaba sirviendo. Es algo tan particular del Señor, ¿verdad? La palabra dice que Él vino para servir y no para ser servido. Él les sigue sirviendo. Hermanos, Él está vivo hoy. El narrador termina diciendo, esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuándo? Cuando estaba resucitado. Y no es que resucitó y cito, hermanos, Él está vivo hoy está vivo. ¿Quién cree esto? Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, es el gran yo soy. Él es inmutable. Hoy es el mismo y Él hace que estas mismas cosas sigan sucediendo cuando obedeces. Entonces vamos a concluir, hermanos, que somos presa fácil para volver al pasado cuando no sentimos la presencia del Señor, ¿cierto? No sentimos que el Señor está con nosotros y somos presa fácil de volver
a lo que ya no deberíamos volver. 2, no importa cuántos años de experiencia tengamos. Si Jesús no dice la palabra, todo esfuerzo es inútil. Si hay algo que sabemos hacer bien y no está dando resultados, sepa que sin Él no va a pasar nada. El propósito de Jesús es que aprendamos a poner en práctica lo que Él ya había dicho. En Juan 15:5 Jesús les había dicho: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Una tercera conclusión, hermanos. Si Él no da la orden, si Jesús no da la orden, si no se escucha la voz de Jesús, nada sucede. Pero si obedecemos, su promesa va a ser cumplida. Y va a ser cumplida más de lo que te puedes imaginar. Pescado y pan. Una cuarta conclusión, hermanos. Él es el Señor. Él está vivo hoy. Cada mañana, reconociendo que no tengo nada, viene el amanecer con sus nuevas misericordias. Él tiene la provisión que necesitamos para cada día y tiene mucho más. Hermanos, el desayuno está servido. Y mis aplicaciones, hermanos, 4 aplicaciones. Ayúdenme ahí, si alcanzamos a leer, a hacer este compromiso. Hoy decido creer que Él está vivo, que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy decido conocer más a mi Señor, estar más cerquita de Él, desayunar con Él, permanecer en Él, no separarme de Él. Esto puede significar tener una vida devocional, una vida discipular, una vida congregacional. Una tercera aplicación, hermanos. Hoy decido obedecer su palabra, porque cuando se obedece es cuando suceden las cosas, ¿cierto? Decido obedecer su palabra. ¿Qué tenemos pendiente con el Señor? ¿Qué hemos dejado de lado y debemos obedecer? ¿Qué es lo que el Señor ha dicho y nos está costando obedecer? Derecha, derecha, no, izquierda. Derecha, no, izquierda. ¿Qué? ¿Qué me está costando obedecer y ya sé que tengo que hacer? Y una cuarta aplicación, hermanos. Hoy decido reconocer que Él es el Señor. No es la suerte. No es que me levanté con buen pie. No es mi esfuerzo. No es mi capacidad. No es mi experiencia. No es mi excelente hoja de vida. Es el Señor en todo lo que nos sucede. Aún en aquellas cosas que no entendemos. Es el Señor. Amén. Y quiero regalarles este versículo. Este versículo es mi versículo favorito. Está en Efesios 3, 20, 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Padre eterno, gracias, Señor, porque eres poderoso. Porque apareces en el momento más preciso, Señor. De pronto ahí con mis manos en la masa, infragante, haciendo lo que no debo hacer. Gracias por aparecer y mostrarte, Señor. Gracias porque confías en que puedo buscarte, Señor, a pesar de que no te sienta, no te vea, no te perciba. Queremos pedirte esta mañana, Señor, que nos des, Señor, de la fe para creer, Señor, que hoy sigues haciendo lo mismo que hiciste antes. Danos la capacidad, Señor, de escuchar tu voz.
de obedecer tu palabra, Señor. Tú has dicho y todo lo que has dicho se va a hacer. Gracias porque me das más y esa es tu promesa. Más de lo que puedo imaginar. Y esta mañana, Señor, el compromiso con mis hermanos, Señor, es buscarte más, estar más cerquita de ti, escuchar más finamente tu voz, Señor, para obedecerla. Que la experiencia que supuestamente tengo, Señor, simplemente sea para seguir siguiéndote, para decir que es el Señor el que hace que suceda todo esto. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por ser tan fiel, gracias por ser el mismo ayer, hoy y siempre, y porque puedes recordarme esto. Recuérdamelo siempre, Señor, una y otra vez, las veces que sea necesario, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.